Lo que vamos a hacer ahora va a ser estudiar dos de las desigualdades más importantes que tenemos, pero cuando trabajamos con unos espacios o unos conjuntos de funciones, que son los que nos interesa a nosotros normalmente. Estudiar el comportamiento que tienen ciertas funciones. El problema es que vamos a necesitar introducir un poquito de teoría de la medida para plantear todas estas desigualdades. Entonces, vamos a recordar simplemente cuáles eran esos conceptos. Es decir, recordemos que, o a lo mejor para nosotros sería verlo por primera vez, ¿no? Pero recordemos que un espacio de medida que no es espacio medible es una terna formada por un elemento X. En el libro lo llaman S, yo lo voy a llamar A caligráfica y luego mu, donde nuestro X es algo distinto del vacío y lo único que le pido es que sea un conjunto. Es decir, X es un conjunto no vacío. Nuestra familia A es un subconjunto de partes de X. Y ese subconjunto de partes de X tiene unas propiedades concretas. Unas propiedades que lo convierten en lo que llamamos sigma álgebra. Que es la misma sigma álgebra que hemos estudiado en probabilidad. Es decir, que el vacío y el total estén, que si está un conjunto esté el complementario y que se lleve bien con la unión infinita. Si simplemente se lleva bien con la unión finita, estaríamos hablando de un álgebra. No, yo quiero poder llevarme bien con el infinito. Es decir, que este conjunto sea una sigma álgebra sobre X. Ojo, porque el par formado por solamente el conjunto X y la correspondiente sigma álgebra sí que se llama espacio medible. Es decir, la diferencia entre el espacio medible y el espacio de medida radica en esa tercera componente mu que nosotros ponemos. Y esta tercera componente mu es una aplicación de conjuntos. Es decir, nuestra mu es lo que llamamos una medida. Es decir, una aplicación mu que va de la correspondiente sigma álgebra A, y cuando lo hacíamos en cálculo de probabilidades poníamos 0,1. No tiene por qué ir a 0,1. Va en general a 0 más infinito. Si es cierto que en nuestro caso lo que pedíamos era una propiedad de normalización de que el total X tuviese medida 1. No tenemos por qué normalizarlo. Eso era el caso concreto de esos espacios. Se llamaban entonces no espacios de medida, sino espacios de probabilidad. Y esta medida mu se llamaba una probabilidad o medida sobre nuestra sigma álgebra correspondiente. Aquí lo único que pedimos de momento es lo siguiente. A cada... Bueno, ¿dónde? Mu verifica dos propiedades que serían, por un lado, mu del conjunto vacío, queremos que sea el 0, y mu es sigma aditiva. Y sigma aditiva lo que significa es que si tenemos una familia disjunta de subconjuntos de A, es decir, si tenemos nuestra A sub I con I perteneciente a I contenido en nuestra sigma álgebra, son disjuntos 2 a 2, entonces cuando estudiamos la unión arbitraria, puede ser infinita o finita, me da exactamente igual. Lo guay es que permito el infinito de estos conjuntos a su I, que sabemos que está en esta familia caligráfica por ser una sigma álgebra. Si estudiamos la medida de esta unión,
Esto nos da la serie, y como es una serie, tenemos que esta serie es convergente a un cierto valor de las medidas de cada uno de esos conjuntos ASUI. Esta es la parte fundamental de estos elementos. Claro, cuando tenemos más de un conjunto, entonces lo que nos interesa estudiar es lo de siempre. ¿Cómo podemos movernos entre espacios de medida? Si tenemos distintos espacios de medida, me gustaría saber qué hace falta para garantizar que la aplicación que nosotros cogemos de uno a otro mantenga ese buen comportamiento. Y lo pensamos siempre como hacemos con esa parte topológica, por así decirlo, donde cogemos elementos del final y queremos que la antiimagen correspondiente se lleve bien con los elementos iniciales. Lo que ocurre es que los elementos fundamentales que tenemos aquí son los elementos de ese espacio medible del par X con la A. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, llamaremos, vamos a poner aquí, además, dados, y vamos a poner simplemente aquí dos espacios medibles. Hacemos hincapié para no confundirnos, que van a ser nuestros X con su, vamos a llamarla mu su X, e Y con la mu Y. Una aplicación, soy monger, porque no es con la mu, es el X con la sigma álgebra correspondiente a su X y el Y con la sigma álgebra correspondiente a su Y. Estos son los espacios medibles. Mira que digo para no equivocarme, lo primero que hay que equivocarme. Una aplicación F que vaya del conjunto X en el conjunto Y se dice o se llama función medible, aplicación medible, y tenemos un poco de, somos un poco laxos con el uso de la palabra función. Si cuando cogemos cualquier elemento, vamos a llamarlo, no sé, B, que pertenezca, bueno, venga, sí, B, que pertenezca a la sigma álgebra Y, al hacer la antiimagen F-1 de este conjunto B, queremos que eso esté en la correspondiente sigma álgebra X. Lo que a lo mejor ya resulta un poquito más complejo de que podamos definir así tan rápidamente es el concepto de una función integrable respecto de esa medida. Porque dentro de todo esto tenemos unos conceptos que nosotros llamamos las funciones simples medibles. Esas funciones simples son aquellas que podemos definir como una unión de unos ciertos conjuntos independientes. Es decir, dentro de nuestra sigma álgebra correspondiente tenemos unos conjuntos que son disjuntos y entonces definimos las funciones características sobre esos conjuntos. Las funciones características son funciones que toman los valores 0 o 1. No hay ningún problema. Para que esas funciones características sean funciones medibles, que hemos visto que el conjunto sobre el cual está definida la característica tiene que estar en la sigma álgebra correspondiente. Creo que fue el primer ejercicio que te puse de cálculo de probabilidades para estudiar nuestras funciones medibles con la función indicadora A. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos unos sobre ciertos conjuntos. Pues podemos multiplicar las constantes correspondientes, los unos, por un cierto valor cualquiera. Y si hacemos una suma finita o numerable de esas funciones indicadores, tenemos lo que se llama una función simple medible. Aquella que se puede expresar como una suma de valores por funciones características sobre esos conjuntos. Y entonces podemos irnos a definir el concepto de una integral de una función simple medible, cogiendo simplemente la suma de los valores que tienen cada una de esas funciones por la medida mu del conjunto sobre el cual están definidas. Y mediante un proceso límite lo podemos extender a cualquier función f que se aproxima mediante una sucesión de funciones simples medibles. Ese es el concepto de integral respecto de una medida. Hacerlo todo mediante un paso límite utilizando las funciones sencillas.
que es la misma idea en realidad que teníamos cuando definíamos la integral de Riemann habitual, donde cogíamos todo el área y lo íbamos descomponiendo en ese rectangulito. Pues esa descomposición ahora es mediante nuestros conjuntos disjuntos y en lugar de áreas son medidas. Esa es la idea que tenemos detrás. Entonces, una vez que tenemos esa idea, sí, muy grosso modo, ¿no? Para ver cómo funciona todo esto, lo que nos interesa es estudiar precisamente el comportamiento de funciones e integrales. Entonces, nosotros, vamos a poner aquí una nota ya, después de haber estado hablando tanto tiempo, cuando trabajemos con ese concepto intuitivo que hemos definido de función integrable, con el concepto de función integrable, la correspondiente integral de f respecto de la medida mu, y esto es siendo nuestro x a mu el espacio de medida, se denotará mediante una integral en el x de la f diferencial de mu. Y esto es lo único que ponemos. No ponemos una f de x, no ponemos más cosas, no. Esto es la notación correspondiente. Este es el modo en el que vamos a escribir estas integrales. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a trabajar con una medida en R que se llama una medida absolutamente continua, donde nosotros todavía no nos hemos metido en análisis avanzado. El análisis avanzado ya sería a nivel cuando estemos estudiando el máster y demás, y coger el Rudin y empollarse el Rudin en vena, que es nuestro teorema fundamental de Radon-Nikodym de descomposición de una medida arbitraria en absolutamente continua y parte discreta. Y entonces vemos que las medidas se pueden derivar. Y al final uno puede derivar todo lo que, como se ponga tontorrón, lo puede derivar. Entonces, el modo en que se derivan estas medidas absolutamente continuas, que es la habitual con la que estamos acostumbrados a trabajar en R, es mediante la derivada de la medida en nuestra función f de x por ese diferencial de x. Eso es lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer. ¿Vale? Y entonces ahí es el momento en el que ponemos las x, porque tenemos una medida concreta. ¿De acuerdo? Y esta f la habíamos llamado, cuando trabajamos en probabilidad, la función de densidad correspondiente. Es decir, la densidad podría valer 1 si no queremos tener un peso, ¿no? Pero la notación que tenemos aquí es notación de integral con únicamente función y derivada de esa medida. Y en nuestra cabeza es algo abstracto donde no tenemos a lo mejor exactamente muy claro qué es eso de derivar medidas exactamente ni cómo se gestiona. Pero esta expresión que tenemos aquí es un límite de unas sumas de valores que toma la función aproximada mediante funciones simples, donde tenemos los valores de esas funciones simples multiplicados por las medidas de los conjuntos donde definimos esas funciones medibles. ¿Vale? O sea que hay todo un proceso límite aquí detrás en esta notación. Bueno, pues con todo eso lo primero que vamos a hacer es ver un resultado técnico que es el que nos va a facilitar la demostración. A este sí que le vamos a llamar lema y vamos a ver el por qué se llama lema. Porque el lema es básicamente, estoy demostrando un teorema, llega una parte que digo, hostia, esta parte parece complicada, venga, vamos a demostrarlo. Es que si lo meto dentro del teorema, el teorema me queda súper largo. Y a lo mejor es algo que puedo hacer de forma genérica y que no hace falta únicamente para mi teorema. Bueno, vamos a sacarlo fuera y en lugar de llamarlo proposición o teorema, lo llamamos lema. Es una parte que me hacía falta. ¿Vale? Entonces, y por eso casi siempre cuando nos referimos al lema, es muy habitual que digamos,
demostramos el siguiente lema técnico, y eso es simplemente unas cuentas hiperfeas que me hacen falta, pero que vamos a sacar fuera por si a alguien le apetece consultar el por qué eso es verdad. ¿Vale? Entonces, nuestro primer lema técnico es el siguiente. Vamos a coger sean alfa y beta mayores que 0 y vamos a coger un lambda comprendido entre 0 y 1. Entonces, cuando tenemos el producto de alfa elevado a lambda por beta elevado al 1 menos lambda, eso es siempre menor o igual que lambda por el alfa más el 1 menos lambda por el beta. ¿Vale? ¿Cómo demostramos esto? Demostración. ¿Te recuerda algo esta parte de aquí? Es una combinación convexa. Una combinación convexa. Entonces, a lo mejor van los tiros por ahí por estudiar qué ocurre con las funciones convexas o con alguna función convexa concreta. Recuerda que la función convexa, lo guay que tienen en un determinado intervalo, es que presentan un mínimo normalmente en algún punto si tenemos un buen comportamiento. Entonces, a lo mejor podemos tratar de buscar una función que aúne el comportamiento de estas cosas. Y la idea es, bueno, pues vamos a considerar la función phi que vaya de 0 a más infinito, todo r, dada por nuestra phi de t, se va a definir como, para tener esta especie de combinación convexa, vamos a coger el 1 menos lambda, vamos a sumarle el lambda por el t y vamos a restarle el t elevado a lambda. Ojo, estas son nuestras ideas felices que tú dices, la primera vez no se me ocurre coger esa función concreta. Sí, estoy de acuerdo, esto va a base de la práctica. De vamos a buscar estos elementos, teniendo en cuenta que aquí, si te fijas, el alfa y el beta no tienen exactamente el mismo exponente. Tienen un exponente donde uno está con lambda, otro está con menos lambda. Eso es una especie de decir, podría intentar entender esto como un alfa partido por beta en algún momento. Y si cojo ese alfa partido por beta, sí que tengo como algo todo eso elevado a lambda. Por eso aparece aquí ese factor algo todo elevado a lambda. Para ver si luego evaluando en un punto concreto es donde tenemos la información. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esta función. Claro, cuando decimos qué ocurre con esta función, queremos estudiar la posible convexidad o similar de nuestra función. Ya has visto en modelización la parte de funciones convexas. Entonces, no siempre vamos a trabajar con funciones diferenciables, pero si la función es diferenciable, caracterizar la convexidad es súper sencillo. Bueno, ¿qué ocurre con esta función que tenemos aquí? Vamos a ver si es diferenciable. Es combinación de polinomios o potencias, entonces una función diferenciable en todo su dominio. Por lo tanto, obtenemos que si cogemos nuestra función phi y calculamos su derivada, todo esto a ver si soy capaz de derivar bien y no equivocarme. El 1 menos lambda desaparece. Diríamos respecto de t, el lambda t nos queda simplemente lambda. Y aquí nos quedaría menos lambda por el t elevado a lambda menos 1, ¿verdad? O lo que es lo mismo, podemos sacar el lambda factor común, que hemos dicho el lambda siempre es positivo, por 1 menos t elevado a lambda menos 1. Entonces, ¿qué le pasa a esta función? Que nuestra phi' de t, como aquí tengo una potencia y el lambda está entre 0 y 1, ¿verdad? Este es lambda menos 1, está la t siempre dividiendo, ¿verdad? O sea que esto en verdad es como 1 menos 1 partido t o algo. Lo cual significa que si la t es más chica que 1, este resultado es más grande que 1, ¿verdad? Y si el resultado es más grande que 1, si me equivoco, tengo aquí, esto es lo mismo que el t de 1 menos lambda. Así lo tenemos, ¿verdad? Este elemento
es más chico que 1, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si el t es más chico que 1, esto es más grande y con el menos nos quedaría entonces que es negativo, ¿verdad? Digo, ujú. Menor que 0 si la t, yo con esto luego meto la pata casi siempre, pero es negativo. Y por otro lado, si la t, perdón, si la t es menor que 0, no, si la t es menor que 1, hemos No, dicho, ¿verdad? que uno. Y si la t es mayor que 1, es como si tuviese, está dividiendo por algo más grande, nos queda más chico que 1 y 1 menos más chico que 1, la phi prima de t es mayor que 1, mayor que 0. Cero. Lo Cero, intento, cero. lo intento. Y si justamente la t vale 1, tenemos aquí que esto nos queda phi prima de t igual a 0. Phi prima de 1, ya que hemos puesto que la t vale 1, phi prima de 1 es igual a 0. Vale, entonces, ¿qué implica sobre el comportamiento en t igual a 1? Como si es derivable en ambos sitios, Es es un un mínimo. mínimo. Y si es un mínimo, ya tenemos ese buen comportamiento. Es decir, como en t igual a 1, la función phi tiene un mínimo, obtenemos que nuestra phi de 1 es menor o igual que lo que vale la phi de t para todo t perteneciente a 0 más infinito. O lo que es lo mismo, ojo que esto es la phi, ¿eh? La phi en 1, ¿cuánto nos queda? 1 elevado a lambda es 1, aquí nos queda lambda por 1, que es lambda menos 1, y aquí nos queda 1 menos lambda, o sea que nos queda casualmente 0. Y eso es menor o igual que la phi de t, que sería 1 menos lambda más lambda por t menos t elevado a lambda, o si queremos, podemos tener el t elevado a lambda menor o igual que 1 menos lambda más lambda por t, sea cual sea el t que cojamos de 0 más infinito. Fíjate que entonces, ya esto se parece mucho a esta parte que teníamos aquí, ¿verdad? Tengo el 1 menos lambda, tengo el lambda, el único problema que tenemos es con el alfa y el beta, que aquí aparece un t todo elevado a lo mismo, ¿verdad? Y dijimos que como este beta tenía ese exponente menos lambda, lo podíamos tratar de interpretar como coger un alfa entre el beta para que todo estuviese elevado a ese lambda. Bueno, pues vamos a coger justamente ese punto t, a ver qué ocurre en ese caso. Es decir, tomando el t igual a alfa partido por beta, que como alfa y beta son positivos, este elemento es también positivo, tenemos que en la parte izquierda nos quedaría el alfa partido por beta, todo eso elevado a lambda, es menor o igual que el 1 menos lambda más el lambda por t, que es lambda por alfa partido por beta. Si multiplicamos todo por beta entonces, que como es positivo no cambia la desigualdad, ¿qué nos quedaría? Parte izquierda sería alfa elevado a lambda. El beta está elevado a menos lambda. Como multiplicamos por beta nos queda beta elevado a 1 menos lambda menor o igual que 1 menos lambda por beta más lambda por alfa. Anda. Era justamente lo que queríamos demostrar. O sea que tenemos ahí ese buen comportamiento gracias a haber cogido la función concreta. Y ahora vamos entonces con el resultado fundamental, que son nuestros teoremas de Holder y Minkowski. En el libro lo ponen como en un mismo resultado, nos ponen cada una de esas desigualdades. Lo podemos separar en dos teoremas distintos o ponerlo del mismo modo, era exactamente igual. Lo que sí es importante, una nota que vamos a poner aquí, que es muy habitual que trabajemos en esta parte de análisis funcional, es que si tenemos un cierto valor
Normalmente podemos poner 1 menor o igual que p, menor o igual que más infinito. Vamos a permitir que puedan ser infinitos. Entonces, el valor q también, o el valor q tal que 1 partido por p más 1 partido por q es igual a 1, se llama el exponente conjugado de p, siendo si p es igual a 1, entonces ese exponente conjugado q vale infinito. Si p vale infinito, entonces el correspondiente exponente conjugado q vale 1. Y si 1 es menor que p, que es menor que infinito, entonces sí que podemos despejar el q como, te pasa restando, esto nos queda 1 menos 1 partido por p, que es p menos 1 partido por p, que es p partido p menos 1. Luego he dedicado 2 años de mi vida, tranquilamente, a pelearme con estos exponentes conjugados cuando estaba en Alemania investigando. Entonces, esto es importante, ¿vale? Hay veces que se le pone también un asterisco, que en lugar de llamarlo Q se le llama P asterisco, por decir, por comodidad y no tener que utilizar dos letras. Pero bueno, lo tenemos simplemente aquí. Bueno, pues vamos a estudiar entonces las dos desigualdades de Holder y Minkowski. Vamos a poner el mismo teorema y demostramos cada una por separado. Es decir, nuestro teorema fundamental, que hemos dicho que eran desigualdades para integrales, es decir, estas desigualdades de Holder y Minkowski nos dice lo siguiente. Realmente cuando estudiemos los espacios LP, o si lo hubiésemos estudiado en teoría de la medida, estas desigualdades se pueden enunciar de una forma súper cómoda con esos espacios normados más adelante, ¿no? Pero de momento, como no tenemos idea de eso en principio, vamos a ponerlo con la versión generalista. Es decir, sea nuestra terna X a mu un espacio de medida. Entonces, dadas funciones f y g que vayan en principio de un espacio X a los reales, que sean funciones, o vamos a poner para no pillarnos de... Realmente el libro limita un poco la versión de las desigualdades, porque se limita a funciones positivas. Lo podemos hacer en general sin funciones positivas, lo único que entonces tenemos que tener un valor absoluto. Me libro para no quebrarse la cabeza con tener que escribir todo el rato un valor absoluto y dice, mira, lo dejamos con cosas positivas y si no tienes cosas positivas, realmente añades el valor absoluto. Me da un poco igual cómo ponerlo, ¿sabes? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Ponemos a todo R y cambiamos la versión del libro y lo hacemos más en general o ponemos solo a cero más infinito? Nada, déjalo como en el libro, venga. Vale, lo único es que todo lo que sea en paréntesis, si lo quieres poner cambiar de cero más infinito por R, tienes que decir valor absoluto en lugar de paréntesis. Esa es la única tontería, ¿sabes? Pero Vale. bueno, que el libro se limita simplemente a cero más infinito por comodidad. Pero bueno, lo mismo cuesta teclear un paréntesis que cuesta teclear una línea vertical. Lo único importante es que aquí ponemos un corchete. En nuestros espacios abstractos de medida permitimos que las funciones tomen el valor infinito. ¿Vale? Entonces, dadas estas funciones, que sean funciones medibles, y vamos a poner 1 menor que p menor que más infinito,
con 1 partido P más 1 partido por Q igual a 1, que sería el correspondiente exponente conjugado, entonces tenemos nuestras versiones de, por un lado, la desigualdad de Holder. Lo que nos dice nuestra desigualdad de Holder es que si cogemos la función f por g, que es una función integrable también, y realizamos la integral en x respecto de la medida mu, eso lo vamos a poder acotar por la integral de la función f elevado a p respecto de mu, y todo ello elevado a 1 partido por p por la integral en x de la función g elevado a q respecto a la medida mu, todo eso elevado a 1 partido por q. ¿Vale? Mientras que la desigualdad de Minkowski hace referencia a la suma de las funciones. Y lo que nos dice es que si nosotros estudiamos qué ocurre con la suma f más g y todo eso elevado a p, integramos respecto a la medida, lo que nos gustaría, por así decirlo, que es siempre que en tu cabeza, prácticamente siempre que tengamos un p como exponente, le vamos a poder a poner el correspondiente exponente inverso a nuestra integral. Que es lo que más adelante, cuando veamos los espacios del EP, vamos a poder definir como una norma dentro de esos espacios, ¿no? Pero bueno, eso es adelantarse. Lo que nos encantaría, que no ocurre, es que f más g elevado a p sea f elevado a p y g más g elevado a p. Eso sería maravilloso. Eso ocurre en álgebra, en sitios raros de álgebra, cuando tenemos cuerpos de característica p. Ahí sí que podemos separar. Pero en general solo podemos acotar, es decir que la suma de estos dos elementos es menor o igual que coger la integral de la función f elevado a p respecto de la medida mu, todo eso elevado a 1 partido por p, más sumarle la integral de la g elevado a p respecto de la medida mu, todo eso elevado a 1 partido por p. Fíjate que aquí en cierto modo el exponente que aparece, en cierto modo, ¿no? Para que tú veas la idea, el exponente que tiene f por g es un exponente 1. Y 1 lo estamos descomponiendo como 1 entre p más 1 entre q. Pues lo que estamos diciendo es que le damos a la función f ese exponente 1 partido por p y a la función g ese exponente 1 partido por q. Mientras que aquí lo que estamos haciendo es separar en la suma la parte de la f y la parte de la g. Lo que pasa es que no tenemos igualdades en general, sino que tenemos desigualdades, ¿vale? Venga, pues vamos a ver cómo podemos demostrar estos resultados que son hay muchos resultados clásicos, ¿no? Pero son dos resultados clásicos del análisis funcional cuando trabajamos con nuestros espacios de funciones. Entonces, vamos con la de Holder y demostración. Aquí, primero. Para la de Holder, ¿qué vamos a hacer? La idea sería estudiar qué ocurre con la parte anterior. Si es cierto que hay unos casos relativamente sencillos, que sería, aquí hay integrales que están multiplicando, ¿verdad? Si esas integrales son 0 o las integrales son infinitos, las desigualdades son inmediatas. ¿Por qué? Elige una de las dos cualesquiera. ¿Cualquiera? ¿La de f o la de g? La de F. Venga. Vamos a hacer una cosa, vamos a escribir el nombre un poquito más corto, ¿no? Porque vamos a tener que escribir todo el rato la integral, ¿no? Llamemos a la integral en x de nuestra f elevado a p diferencial de mu. Todo eso hemos dicho elevado a 1 partido por p. ¿Cómo que no me le quieres poner? Para escribir un poquito menos. A, por ejemplo. ¿Minúscula ¿O o no te gusta? mayúscula? Bueno, he dicho No, yo decía mayúscula. Pero... mayúscula, venga. Y vamos a hacer lo mismo con la otra, ¿no? Sería nuestra integral en x
del g elevado a q, diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por q, que va a ser nuestra b. Entonces, fíjate en el a o en el b, me da exactamente, es decir, tanto si a es igual a 0 o a es igual a más infinito, o con b, el resultado es trivial, ya que opción 1, si por ejemplo a es igual a 0, como la función f es mayor o igual que 0, tenemos que... ¿Qué tiene que ocurrir entonces con nuestra función? ¿Puede ser f exactamente igual a 0? Acuérdate que esto creo que lo vimos en Hilbert, que tuvimos una apreciación así. Cuidado porque estamos trabajando con cosas medibles. Y aquí hay un apellido hiperpuñetero de forma constante que es en casi todo. En casi todo significa que las cosas no tienen por qué ser siempre de un modo, sino que en realidad estamos estableciendo una especie de relación de equivalencia entre nuestros elementos. Entonces, cuando aquí estamos hablando de que nuestra función es positiva, yo no puedo garantizar que si la integral es 0 y la función es positiva, la función sea 0. Porque la función no tiene por qué tener ese buen comportamiento de continuidad con el que estamos acostumbrados en los reales. Lo que sí es cierto es que no puede ser distinta de 0 en un conjunto demasiado grande. ¿Y qué significa un conjunto demasiado grande aquí? Como tengo un espacio de medida, lo que me indica cómo de grandes son los conjuntos es esa aplicación mu que es la medida. Entonces, esta función es verdad que es 0 en casi todo, es decir, excepto a lo mejor en un conjunto, pero que ese conjunto tiene una medida no nula, es decir, tiene una medida nula. Entonces, tenemos que esta función f es 0 en casi todo, que sería ct, es decir, salvo en un conjunto de medida nula. Por lo que aquí ya empezamos con nuestra cadena, que sería si la f es 0 en casi todo, cuando multiplique f por g, eso va a seguir siendo 0, pero en casi todo. Y entonces, si hacemos la integral de una función que es 0 en casi todo, la correspondiente integral en x de f por g diferencial de mu es simplemente 0. Y aquí no hablamos de en casi todo, porque a la hora de integrar, los conjuntos de medida nula no afectan a la integral. Y obviamente, si esta integral es 0, ¿cómo queda nuestra desigualdad? Nuestra desigualdad queda 0 menor o igual que 0 por algo que es 0 menor o igual que 0. Claro, sí. Es decir, en ese caso se cumple la desigualdad. ¿Cuál es la otra situación posible? Que fuesen infinitos, ¿verdad? Infinito. Es decir, si nuestra A fuese más infinito, entonces, trivialmente, digo la A como podríamos poner la B, ¿verdad? La integral en X de f por g diferencial de mu es menor o igual que infinito, ¿no? Ah, vale, dime algo que no supiese. Que la integral o es finita o es infinito. Ya, claro, es lo que puede ocurrir exactamente. O sea que tampoco tenemos más trabajo. ¿Cuál es la parte problemática? Cuando justamente es una cantidad finita, que es lo que nosotros queremos probar. Es decir, si, o vamos a poner, entonces, si tanto A como B son finitos y no nulos,
vamos a considerar los valores para aplicar el lema correspondiente. En el lema me hacía falta un alfa y me hacía falta un beta. ¿Qué ocurría en este lema que teníamos? No, he puesto. Aquí se me escapa el lema. Aquí. En este lema que aparece el alfa por el beta, todo eso elevado al lambda y el 1 menos lambda, ¿verdad? Entonces, queremos tener esos elementos adecuados. ¿Qué elemento deberíamos tomar como alfa y beta? La F y la G, ¿no? Serían la F y la G, ¿verdad? Pero el problema de la No, F y la G es que aparecen cada una elevado a cosas distintas, ¿verdad? sí. La alfa, o sea, la F aparece elevado a P y la G aparece elevado a Q. Entonces podríamos pensar en tomar F elevado a P. Separa un poquito. Y la G elevado a Q. Claro, el problema de hacer esto es que si las ponemos así simplemente, entonces cuando trabajemos con esto, aquí tiene que aparecer este 1 partido P, 1 partido Q. Porque es lo mismo si quiero probar esto a la derecha, que yo pasase todo eso dividiendo abajo, ¿verdad? Y pasarlo dividiendo abajo para llegar a un 1, porque en nuestro lema todo eso aparece. Lo pusimos aquí con el 1 menos lambda en lambda, que suman 1 estos dos coeficientes, sería tratar de ver si puedo ajustar esto de forma adecuada con nuestros valores integrales, que sería, vamos a ajustar el resultado de la integral para que no nos salga por ahí ponderando esta integral y esta integral, que es el resultado final. Una vez que tenemos eso, ¿qué vamos a hacer entonces? Estudiar justamente las funciones que nos interesan, ¿verdad? Es decir, a ponerlo aquí. Estudiamos entonces qué ocurre cuando cogemos la función f, pero en lugar de poner f por g, vamos a coger el f por nuestro elemento, ¿verdad? ¿Que quién sería nuestro elemento? El alfa correspondiente, ¿verdad? Sí. Y el g con nuestro elemento, que sería con el beta correspondiente. ¿Qué tenemos entonces? O bueno, realmente cuando hemos pasado, aquí hemos pasado la integral dividiendo, ¿verdad? Y la integral era la A y la integral B. Es decir, no cogemos el alfa aquí, aquí no ponemos el alfa y el beta, aquí ponemos simplemente la A y la B. Vale. ¿Qué ocurre con estas dos funciones que tenemos aquí? ¿Cómo las podemos relacionar? Si quisiese aplicar nuestro lema, ¿verdad? En el lema necesito el alfa elevado a lambda, el beta elevado a 1 menos lambda, menor o igual que el 1 menos lambda por el beta, ¿no? Y el lambda por el alfa. Este es el lema, ¿cierto? Y nosotros decimos que aquí aparece F y A. Oye, es que hemos dicho que quién es FA. FA, pero todo elevado a P es el alfa, ¿verdad? Entonces, si yo cogiese esto, diría, esto es lo mismo que coger el alfa y elevarlo a ¿cuánto? Esta primera parte sería el alfa elevado a 1 partido por P. Sí. Eso es lo que estamos tomando nosotros como lambda. ¿Y entonces cuánto nos queda el beta? O el 1 menos lambda. Tendríamos que 1 Bueno, menos lambda perfecto. es 1 menos 1 partido por P, que es P menos 1 partido por P. Que ¿quién sería P menos 1 partido por P? En general ni idea, ¿no? El Pero Q, el Q, el Q, el el Q. Q, no el Q, sino el... Sol.
1 partido por 1 Q. partido Q. Sí. Exactamente. Anda, por eso, cuando cojo G entre B, si todo eso estuviese elevado a Q, me daría el beta. O sea que efectivamente esto es el beta, pero elevado a 1 partido por Q. Que aplicar el lema tomando el lambda igual a 1 partido por P, ¿verdad? Entonces ahora, si utilizamos nuestro lema, efectivamente el lema lo podemos aplicar con estos alfa, beta y ese lambda. Nos queda así que esto sería el 1 menos lambda, es decir, el 1 menos 1 partido por P por el beta, que sería, beta hemos dicho G elevado a P partido B elevado a P, elevado a Q, con el B elevado a Q, más el lambda, que es 1 partido por P, por la F, el alfa, que es F elevado a P, entre la A elevado a P. Este siguiente lo puedes poner simplemente como 1 partido por Q. Ojo, esto es una desigualdad con las funciones, ¿verdad? Vamos a integrar todo. Es decir, luego, si nosotros estudiamos la integral en X de esta F partido por A por G partido por B diferencial de mu, eso es menor o igual que el 1 partido por Q por 1 partido B elevado a Q por la integral en X de G elevado a Q diferencial de mu más el 1 partido por P por por el 1 partido A elevado a P por la integral en X de F elevado a P diferencial de mu. ¿Quién es toda esta integral? Nosotros hemos llamado, o tú has elegido A, que fuese la integral pero elevado a 1 partido por P. Si elevamos todo a P, desaparece el 1 partido por P y entonces esta constante de aquí es B elevado a Q, ¿verdad? Mientras que esta integral de aquí es la A elevado a P. Entonces, ¿qué ocurre? Que este 1 partido B elevado a Q con el B elevado a Q se nos simplifica y ¿qué nos queda? 1 partido por Q, que tenemos aquí delante multiplicando, más este 1 partido elevado a P por la integral que vale A elevado a P, nos queda 1 partido por P. ¿Cómo eran P y Q? Exponentes conjugados, lo cual significa que la suma de los dos valía 1. Pero entonces, ¿a qué hemos llegado? A y B eran dos constantes positivas. Luego, en realidad, la integral en X de f por g diferencial de mu es lo mismo que menor o igual el a por b pasa multiplicando y este a había sido la integral de x f elevado a p diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por p, por la parte derecha nos había quedado la integral en x del g elevado a q por diferencial, o con el diferencial de mu, todo eso 1 elevado partido por q, que era justamente la desigualdad de Holder que queríamos demostrar. Bien, ¿hasta ahí? Sí. Vamos a pelearnos con la otra. Aquí, si te fijas, lo que hemos hecho ha sido sacar este lema fuera para que cuando tuviésemos que llegar ahora a esta parte, es decir, vamos a probar que esta desigualdad se cumple, no, lo sacamos para afuera y decimos, esto ya es inmediato, ¿vale? Entonces ahora, para la segunda parte, en el 2, para probar la desigualdad de Minkowski, de verdad que cada vez que escucho Minkowski me viene siempre a la cabeza el bichito amarillo de Monstruos S.A. Tenemos que tenemos que estudiar qué ocurre con la f más g, todo eso elevado a p, ¿verdad? Hombre, no vamos a hacer el desarrollo del binomio porque nos podemos morir, pero podemos separar en un producto de f más g, todo eso por el f más g elevado a p menos 1. Y entonces aquí nos quedaría una f que multiplica a nuestro f más g elevado a p menos 1 más una g que multiplica al f más g elevado a p menos 1.
Y podemos tratar entonces de ver qué ocurre cuando a cada una de estas funciones le aplicamos precisamente la desigualdad de Holder. Pensando que toda esta primera función fuese una f por, llamamos g mayúscula a todo f más g elevado a p menos 1, y aquí llamamos f a la g y g mayúscula a la f más g elevado a p menos 1. Bueno, pues si aplicamos la desigualdad de Holder a cada sumando por separado, obtenemos que, por un lado, en esta primera tenemos la integral en x de todo el f por f más g elevado a p menos 1, diferencial de mu, eso sería menor o igual, y aquí aparecería la integral en x de la f elevado a p con f elevado a p diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por p, por la integral en x, y tenemos ahora el f más g, todo lo elevamos a p menos 1 y todo lo volvemos elevado a q, o lo que es lo mismo, multiplicamos los exponentes. Diferencial de mu elevado a 1 partido por q. Y del mismo modo, cuando nos vemos aquí, nos queda la integral en x de la g elevado a f más g elevado a p menos 1, diferencial de mu, menor o igual que la integral en x de la g elevado a p, diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por p, por aquí tendríamos ahora la integral en x de esta función, nos queda igual la f más g elevado a p menos 1 por q, diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por q. Ahora, truquito mágico. ¿Qué pasa con estas funciones? O sea, con el p menos 1 por q. Hombre, que eso nos queda p por q menos q, ¿no? ¿Hay algo que podemos simplificar de aquí? Teniendo siempre en cuenta que el 1 partido p más el 1 partido q, 1 partido p más 1 partido q es igual a 1, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Multiplica todo por p por q. Si multiplicas todo por p por q, te queda p por q entre p es q. P por q entre q es p. Y todo eso es igual a p por q. Aquí aparece p por q menos q. Entonces eso nos tiene que dar la p. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué nos quedaría aquí? Que todo esto es lo mismo que simplemente tener arriba esa integral en x de f elevado a p diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por p, por toda esta integral en x del f más g elevado a p, otra vez, diferencial de mu, elevado a 1 partido por q. Y todo eso sería igual a la integral en x del g elevado a p, diferencial de mu, con el 1 partido por p, por la integral en x de nuestro f más g elevado a p, diferencial de mu, todo eso con el 1 partido por q. Venga, entonces podemos sumar porque realmente la integral que buscamos era la suma de estas dos, ¿verdad? Es decir, por lo tanto, cuando nosotros estudiamos entonces la integral en x de todo el f más g elevado a p diferencial de mu, eso es menor o igual, bueno, eso es realmente menor o igual, que ya hemos aplicado nuestro Holder, desigualdad de Holder. Este segundo término es el mismo en los dos sitios, ¿verdad? Lo puedo sacar factor común y nos quedaría que multiplica a la integral en x de f elevado a p diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por p, más la integral en x de g elevado a p diferencial de mu del 1 partido por p,
Y todo eso multiplicado por la integral en x de f más g elevado a p, diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por q. ¿De acuerdo? Lo tenemos prácticamente. Fíjate, si nosotros pudiésemos pasar, como tengo mismo término, podríamos pasar esto dividiendo al otro lado, ¿verdad? Y si esto lo paso dividiendo al otro lado, el exponente que tengo aquí sería todo esto elevado a 1 menos 1 partido por q. Y todo elevado a 1 menos 1 partido por q, ¿qué exponente nos queda 1 menos 1 partido por q? Justamente el exponente 1 partido por p. Es decir, nos quedaría el resultado que queremos. ¿Por qué no podemos pasar esto simplemente dividiendo? Porque no siempre podemos dividir, ¿verdad? No podemos dividir por 0. Y si la integral fuese infinito, podríamos dar lugar a indeterminaciones. Entonces, volvemos a estar en la misma situación. Si esta integral que tienes aquí fuese 0 o infinito, volvemos a obtener que la desigualdad es trivial. Si es infinito, infinito por positivo, nos queda que nuestra integral es menor o igual que infinito. Y si fuese 0, como estas funciones son positivas, cada una de estas funciones va a estar acotada por algo que va a salir 0, ¿verdad? Entonces vuelve a darnos un buen comportamiento. Es decir, observemos que si la integral en x de f más g elevado a p diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por q, vas a poner pertenece a 0 o a más infinito, entonces la desigualdad se cumple trivialmente. Mientras que en otro caso obtendríamos que esa integral en x de f más g elevado a p diferencial de mu estaría elevado pasando este término dividiendo a 1 menos 1 partido por q y sería menor o igual que la integral en x de la f elevado a p diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por p, más la integral en x de la g elevado a p diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por p, y justamente este exponente que tenemos aquí es nuestro 1 partido por p, y lo tendríamos también. ¿Vale? O sea que de forma inmediata también tenemos ese buen comportamiento en nuestras desigualdades. ¿Bien hasta ahí? Sí. La única con la que tienes que trabajar un poquito más es en el caso del 0. ¿Por qué? Si es 0, tienes que probar que esto efectivamente te va a seguir dando 0 al final, ¿verdad? Oye, sí, si esta es 0, o bueno, realmente los dos son más o menos iguales, ¿no? Pero si estas, lo voy a poner aquí, si la integral fuese 0, toda la integral de dentro es 0. Si la integral de dentro es 0, como tengo la misma, 0 es menor o igual que 0, ¿verdad? Vale, si esta integral es infinito, entonces realmente el único problema que podríamos tener, ¿cuál sería? Que estas integrales fuesen las dos 0, ¿verdad? Porque entonces tendría una indeterminación del tipo 0 por infinito que no tenemos muy claro qué podría ser, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Si esta integral es infinito, hay una relación entre f más g y la f y la g, ¿verdad? Que siempre podemos acotar la f y la g por una combinación convexa de f elevado a p más g elevado a p. Luego, si tú sabes que
la f más g, todo eso elevado a p, lo puedes acotar al final por un cierto f elevado a p más g elevado a p por una cierta constante, entonces, ¿qué ocurre? Si esta es infinita, o esta tienen que ser infinitas, ¿verdad? Y si o una o la otra son infinitas, entonces la suma no puede salir de cero. Ah, vale, ya lo tenemos arreglado. Eso es lo único que queremos especificar ahí para decir, de verdad que no nos va a quedar ningún problema de indeterminación multiplicando o dividiendo. Que es el único motivo por el cual no dividimos directamente. Porque si divide directamente, dice, oye, y si vale cero, ¿cómo divides entre cero? O si vale infinito y la otra también, que es infinito entre infinito. No nos gusta llevarnos cosas dividiendo si son problemas con nuestras indeterminaciones, únicamente cuando sean cosas finitas. A estas desigualdades les podemos dar la vuelta si tenemos otros valores de P y Q. Es decir, tenemos un corolario, por así decirlo, caso sencillo, que sería si le damos la vuelta, claro, entonces aquí para la vuelta, ¿dónde está? Desigualdad. Aquí el P tiene que estar entre 1 y más infinito, ¿verdad? Si quiero algo entre o cambiar la desigualdad, realmente lo que necesito es que este P no esté entre 1 y más infinito, sino que esté entre 0 y 1. ¿Cómo consigo esto? Pues básicamente diciendo lo que llamas 1 partido por P es tu nuevo P, llámalo P' si quieres. Obviamente, cuanto más cerca esté el P de 1, más cerca está el 1 entre P de 1. Cuanto más cerca esté el P de infinito, más cerca está el 1 entre P de 0. Entonces, en realidad, si lo cogemos los P entre 0 y 1, tenemos una especie de desigualdad de Holder y Minkowski, pero en el sentido contrario, porque es aplicarlo dándole la vuelta a todos estos elementos. Es decir, nuestro corolario, aquí lo que nos dice lo siguiente. Misma situación, es decir, sean, vamos a poner nuestro X a mu, un espacio de medida, y vamos a coger f y g que vayan de nuestro X en el 0 más infinito, que sean funciones medibles. Entonces, si ahora 0 es menor que P, menor que 1, con nuestro exponente conjugado 1 partido por P más 1 partido por Q igual a 1, entonces las correspondientes versiones análogas de los teoremas de Holder y Minkowski nos dirían que, por un lado, si cogemos la integral en x de nuestra f por g diferencial de mu, que eso va a ser, en lugar de menor o igual, va a ser mayor o igual que la integral en x de f elevado a p diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por p, por la integral en x de g elevado a q diferencial de mu con el 1 partido por q. Mientras que la análoga de Minkowski nos diría que la integral en x de f más g, todo eso elevado a p, con el paréntesis, se me olvidó el paréntesis, que la integral en x de nuestro f más g elevado a p diferencial de mu, todo ello elevado a 1 partido por p, ahora va a cambiar la desigualdad y nos va a quedar que es mayor o igual que nuestra integral en x de la f elevado a p diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por p, más la integral en x de la g elevado a p, todo eso elevado al 1 partido por p. ¿Vale? Siempre y cuando que estas integrales efectivamente sean finitas y no nos den problemas a la hora de dividir o de pasarlas si queremos. ¿De acuerdo? ¿Quieres demostrarlo? ¿O Vale, no si hace quieres. falta? Sí. A mí me da igual, yo como tú veas. Vale. Si quieres hacemos uno y te dejo el otro. ¿Cuál de los dos te Vale, da más coraje? en la suma. La suma.
Venga. Piensa que la suma. Bueno, venga. Sí, la suma. Sí, No, sí. si quieres hacer el No, otro, no, te lo lo digo traigo. porque, Lo he cogido al azar. no, lo digo únicamente porque si te fijas en realidad, la desigualdad de Minkowski la hemos visto siempre al final como una aplicación inmediata de la desigualdad de Holder. Pero Ya, vale. vamos a hacer entonces la No, fórmula. dale, haz el producto, venga. Ve, ya me has convencido lo que tú querías, no sé por qué me preguntas. No, no, igual. Entonces, tenemos aquí en la primera parte, si queremos versionar lo diré, esta parte de Holder, por así decirlo, tenemos que buscar unas funciones adecuadas con nuestros coeficientes que sí estén entre 1 y más infinito. Entonces, vamos a considerar un P, voy a llamarlo P gorrito, ¿vale? Porque me iba a poner P', pero la prima a lo mejor se puede confundir con una derivada más adelante. Mira, P gorrito. El P gorrito va a ser 1 partido por P. Obviamente, si el P estaba entre 0 y 1, este P gorrito va a estar en 1 más infinito, con el correspondiente exponente conjugado, que va a ser nuestro 1 partido P gorrito más el 1 partido Q gorrito igual a 1, ¿vale? Claro, también necesitamos unas funciones adecuadas para poder aplicar la desigualdad en el sentido que nos interesa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aplicar las desigualdades en el sentido que nos interesa? Por otro lado, tomamos una función, vamos a llamarla, a mí la llaman phi y psi, pero me da un poco igual. Vamos a coger nuestra psi, que de tiempo sin escribir una psi, la verdad. Que sea el producto de nuestra f por g, todo eso elevado a nuestro p, para que luego con este 1 partido por p se nos cancele y nos quede efectivamente el 1. Y vamos a coger nuestra phi como el correspondiente g elevado a menos p. Si lo ponemos de este modo, ¿quién sería justamente el f por g? Como está elevado a p y 1 partido por p es p gorrito, esto es lo mismo en realidad que haber escrito f por g, todo eso elevado a 1 partido el p gorrito, ¿verdad? Y por otro lado, el g elevado a menos p sería simplemente el g elevado a menos 1 partido el p gorrito. Nosotros queremos aplicar Holder con phi y psi. Entonces, tenemos así que si nosotros tuviéramos la integral en x de la f elevado a p diferencial de mu, ¿quién sería únicamente esta integral de aquí? ¿La podemos combinar con estas dos funciones? Hombre, aquí aparece la f y la g elevado a p y aquí aparece la g elevado a menos p. Por tanto, cuando las multiplicamos, el resultado de esto sería la f elevado a p. O sea que esto es lo mismo que tener simplemente la integral en x de nuestras funciones psi. Las funciones psi y phi diferencial de mu. A estas funciones le puedo aplicar la desigualdad de Holder habitual, ¿verdad? Y entonces, si aplicamos nuestra desigualdad de Holder, ¿qué nos quedaría? La integral en x de la psi elevado a nuestro p, pero ojo, no al p, ¿verdad? Al p gorrito, diferencial de mu, todo eso, 1 partido el p gorrito, porque los p gorrito y el q gorrito son los que sé que están entre el 1 y el más infinito. Ahí es donde lo puedo aplicar bien. Y aquí nos quedaría multiplicando por la función, o bueno, la integral en x de la función phi elevado al q gorrito, diferencial de mu, todo eso con el 1 partido q gorrito. Bueno, vamos a ver cómo se nos simplifica esto. Aquí, ¿qué nos quedaría? La psi la estamos elevando al p gorrito, ¿verdad? Pero ¿quién es psi elevado a p gorrito?
F por G, Por G. simplemente, ¿verdad? Claro, pues entonces aquí nos queda que esto es la integral en X de la F por G, diferencial de mu, todo eso elevado al 1 entre P gorrito, que ¿quién es 1 entre el P gorrito? La P. Y en la parte derecha, ¿qué nos quedaría? La integral en X, la phi elevado al Q gorrito, ahora hay que pelearse un poquito con el Q gorrito, que diríamos, venga, el Q gorrito es, este pasa para allá, este es 1 menos 1 partido P gorrito, esto es 1 menos P, y entonces esto nos queda 1 partido 1 menos P, ¿verdad? ¿No me he equivocado? ¿Sí? Parece, ¿verdad? Sí, ¿no? A ver. Sí. Este pasa restando, este es 1 menos P, exactamente. Vale. Me gustaría, ya que tengo las cosas de P y las cosas de Q, ¿cómo expreso esto en términos del Q? Del Q inicial, no del Q gorrito. Nos vamos a la misma parte, ¿verdad? Que sería, oye, pues si 1 partido por P, 1 partido por Q es igual a 1, esto nos queda 1 partido por Q es igual a 1 menos 1 partido por P, que esto es P menos 1 partido por P. Entonces el Q nos queda... ¿El Q nos queda cuánto? P partido P menos P 1. menos. Ujú. Sí, Sí. ¿no? Pero aquí nos queda esto elevado... Bueno, en verdad lo podría haber puesto simplemente con esto, ¿no? Porque la phi es la g elevado a menos p. Oh, Dios. Espérate. Me confundo con tantas cosas. A ver. La phi nos queda la g elevado al menos p. Ese menos p lo elevo al q gorrito. O sea que en verdad lo que tenemos sería menos p por q gorrito, ¿verdad? Sí. Menos p por q gorrito es lo mismo que menos p por 1 partido p gorrito, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Ah, Y esto nos sí. queda menos ¿cuánto? Menos. ¿Cómo? El 1 partido p gorrito sería p, ¿verdad? O sea que nos queda menos p cuadrado. Me meto yo ¿Pero en- por qué el cuborrito es una partida de P gorrito? Porque se me dio la olla. Porque estaba pensando... No. señor. Estaba pensando que era un p gorrito todo el rato. No. El Q gorrito es el correspondiente, es decir, sí que puedo cambiar el... Vamos a hacerlo igual que antes. El P es 1 partido el P gorrito. Eso sí. Eso sí, y este es el Q gorrito, ¿verdad? O sea que aquí tenemos el Q gorrito partido por el P gorrito con un menos, ¿verdad? Mm. O vamos a cambiarlo en realidad. Y vamos a poner, hemos dicho que lo queríamos con P y Q, ¿no? O sea que esto nos queda menos P por... A ver, el Q gorrito, si no me equivoco aquí. Esto sería 1 partido Q gorrito es 1 menos 1 partido P gorrito, ¿verdad? Ujú. Y esto es 1 menos P, ¿no? Y entonces esto nos queda, como es darle la vuelta, 1 partido 1 menos P, ¿verdad? Sí. Y eso es, si cojo el menos y lo meto aquí debajo, P menos 1 partido por P, ¿verdad? Y eso es P entre P que es 1 y esto que es menos 1 partido por P. Y esto es 1 partido por Q, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Vale? Entonces, cuando aquí ponemos la phi, que es g elevado a menos p, y todo eso lo elevamos al q gorrito, el menos p por q gorrito al final nos queda 1 partido por q, ¿cierto? Mm. ¿Por qué menos P por 1 partido de 1 menos P te da P menos 1 partido de P? ¿Por qué le has dado la vuelta? ¿A qué parte? Arriba, en arriba del todo, en eso. Ahí. No sería.
Menos P partido de 1 menos P. Porque estaba pensando ya en lo otro. No, esto como tú bien dices es el... Pues he dicho, le doy la vuelta al menos Le da la vuelta, no y lo importa, pongo todo pero arriba. No, esto nos queda P entre P menos 1. P menos 1. O lo que es lo mismo, esto sí sería justo lo contrario, 1 entre 1 partido por Q, que sería el Q, ¿verdad? Eso sí. Vale, entonces nos queda el G elevado al Q. Y todo eso elevado al 1 partido Q gorrito. Venga, ahora nos peleamos con el 1 partido Q gorrito, ¿verdad? Y el... estaba aquí. Para atrás, para atrás, para atrás. El 1 partido Q gorrito es 1 menos P, ¿verdad? Sí. O sea que 1 menos P, en términos de Q, ¿cómo lo expresamos? 1 partido por P más 1 partido por Q es igual a 1. Esto es 1 partido por Q, nos queda 1 menos 1 partido por P. Vamos a despejar la P. Aquí tendríamos 1 partido por P más 1 partido por Q es igual a 1. Entonces el 1 partido por P es 1 menos 1 partido por Q, que nos queda Q menos 1 partido por Q. Entonces P nos queda Q partido Q menos 1. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Y esto por qué era? Ah, porque esto era el 1 partido Q gorrito. Entonces nos venimos aquí y esto es 1 menos la P, que es Q partido Q menos 1. O lo que es lo mismo, nos queda Q menos 1 menos Q partido Q menos 1. Fuera, fuera. Esto nos queda 1 menos Q menos 1, ¿verdad? 1 partido Q menos 1. O hemos metido la pata. ¿Está bien? Sí, yo creo que sí. Vale, entonces ponemos aquí el 1 partido Q menos 1. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí nuestra f elevado a p, que es casi lo que queríamos, ¿verdad? Tenemos esto elevado a p, que es casi lo que queríamos, y esto, ¿verdad? Digo casi porque la desigualdad la queríamos tener con 1 elevado o 1 partido por p, ¿verdad? Vale, pues vamos a darle la vuelta y vamos a elevar todo a 1 partido por p. Entonces, de nuevo, para no preocuparnos de que estas integrales converjan y demás, si esto efectivamente es finito, que diga, entonces le puedo dar la vuelta, entonces si lo paso dividiendo, ¿qué tendríamos? Que pasamos este dividiendo y le damos todo a 1 partido por p. Es decir, finalmente obtendríamos, ahora es cuando a lo mejor todo no nos cuadra, ¿no? Pero si todo lo podemos pasar, lo elevamos a 1 partido por p, esta p se nos simplifica y nos queda la integral en x de f por g diferencial de mu. Como esto es mayor o igual, venga, pues nos queda mayor o igual, y esta parte sí sería toda esta integral de x de f elevado a p diferencial de mu, todo ello elevado a 1 partido por p. Esto de momento va bien. Me queda esta, que ha pasado dividiendo. Como ha pasado dividiendo, el exponente cambia de signo, es decir, nos queda la integral en x de g elevado a q diferencial de mu, todo eso elevado a este término que pasa con exponente negativo, es decir, sería menos 1 partido q menos 1, ¿verdad? Por 1 partido por p, ¿no? Entonces ya solo falta pelearse con este término de aquí, ¿no? Es decir, observemos, a ver si lo sacamos bien a la primera, observemos que menos 1 partido q menos 1 por 1 partido por p, eso es lo mismo que el 1 partido por p por 1 partido 1 menos q. Hemos metido el menos aquí dentro. Eso es lo mismo que 1 partido p menos p por q, ¿verdad? Y cuando hacíamos nuestro 1 partido por p más 1 partido por q igual a 1 y multiplicamos todo por pq, nos quedaría q más p igual a p por q, ¿verdad? Por lo tanto, si pasa el p por q
restando al P el resultado que nos quedaría. Menos 1 partido por Q, ¿verdad? Que no me mola porque quiero que sea 1 partido por Q. Entonces, ¿dónde me he dejado el signo? Achú. ¿Dónde nos hemos dejado el signo nosotros? Vamos a ver. Tenía que ser en esta parte, ¿no? Aquí está claro que la parte de dentro nos queda el G elevado a Q. Y el exponente de fuera era el 1 partido Q gorrito, ¿no? Sí. Entonces, vamos a pelearnos con este 1 partido Q gorrito. Este 1 partido Q gorrito es 1 menos 1 partido P gorrito. ¿Vale? Y esto lo podemos expresar simplemente como 1 menos P. ¿Cierto? Sí. Entonces, si queremos, podemos decir, dejamos esto y dejamos aquí el 1 menos P de momento, ¿no? Y ya vemos qué nos queda. Vale. Tenemos este 1 menos P y entonces, en esta parte de aquí, como le damos la vuelta, ¿verdad? Pasa dividiendo, esto pasa al otro lado como... Pasa como, hemos dicho, como pasa con signo negativo, pasa como P-1. P menos 1 y todo eso con 1 partido por P. Entonces, aquí nos quedaría el P menos 1 por 1 partido por P, que es lo mismo que P entre P, 1 menos 1 partido por P. Hombre, pues nos va a quedar más sencillo así 1 partido por Q, ¿verdad? Y nos dejamos de tontería. O sea que efectivamente todo esto nos queda entonces la integral en x de nuestro f elevado a p diferencial de mu, todo ello elevado a 1 partido por p, con la integral en x del g elevado a q diferencial de mu, todo eso elevado a 1 partido por q. Y no nos tenemos que preocupar de meter la pata con tanto p y q que tenemos ahí, porque yo casi siempre me equivoco. Lo guay que tenemos aquí es que, si te fijas, tenemos desigualdades. Casi siempre nos interesa estudiar cuándo tenemos igualdades. En la de Holder sí que podemos garantizar la existencia de una igualdad. Y para eso tenemos que ver que esas funciones son prácticamente unas múltiples de la otra. No siempre lo podemos hacer, pero en este caso sí. Es decir, nota, en la desigualdad de Holder, igualdad de Holder, podemos obtener una igualdad si y solo si, que lo guay de tener una caracterización, hay una relación entre las funciones. Es decir, las funciones que aparecen en nuestra desigualdad de Holder son f elevado a p y g elevado a q. Esas dos tienen que ser igual salvo una constante. Es decir, existen una cierta constante, me da igual donde pongamos cada una. Vamos a ponerle lambda 1, lambda 2 positivas, tales que realmente, como estamos en un espacio vectorial, hay una dependencia lineal, es decir, que lambda 1 por la f elevado a p coincida con lambda 2 por la e elevado a q. Ojo, no siempre. Estas igualdades son siempre en casi todo. ¿De acuerdo? Puede haber algunos puntitos donde fallen, pero no pueden fallar en un conjunto que tenga medida no nula. ¿Vale? Una cosa, cuando tú dices en casi todo y el libro siempre usa CS, que asumo que es casi siempre, ¿esos dos conceptos son equivalentes? Sí, sí, son las mismas, solo depende Vale, de la vale. persona. Sí, 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 pues sí. acaso. A No, veces las hay muchas definiciones. veces Sí, vale, vale. que casi siempre también ponen en casi todo, para casi todo, Sí, AE, que es en inglés almost everywhere, como ha dicho el libro, CS, CS, casi casi siempre o siempre. casi seguro, Asumo, y así puedes casi tener seguro.
¿Será por cosas? Es Oye, como cuando a lo mejor terminamos, que yo siempre pongo el cuadradito con una línea y hay gente que pone el cuadradito con la X, hay gente que pone el cuadradito en blanco, gente que lo rellena, gente que rellena un triángulo, gente sí, pone sí, era por QED. asegurarme, no fuera Sí, a ser sí, que sí, hubiera sí, un sí, matiz sí. ahí que yo no estaba No, viendo, no, no, sí, pero sí, está bien, está bien. La única apreciación guay que nosotros vamos a, no sé si vamos a trabajar luego en detalle con esos espacios, porque hemos trabajado alguna vez con los espacios L minúscula P, cuando trabajamos con sucesiones. Y es que hay una medida fundamental. Todo esto lo estamos haciendo realmente con integrales. Las integrales se pueden convertir en sumas. Es decir, nota, aunque todos estos resultados los hemos puesto en términos integrales, realmente no debemos pensar en esa parte integral como la integral de Riemann habitual con la que estamos acostumbrados a trabajar, sino más en un concepto genérico de integral de una medida, que no es lo que estamos acostumbrados, aunque como es la misma notación, pensamos en, estos son las integrales normales y corrientes. Es que hacen referencia a una medida y las medidas pueden ser súper raras. Por lo tanto, todos estos términos integrales los podemos expresar como series cuando consideramos una medida concreta, que es lo que llamamos la medida contadora. Es decir, si x distinto del vacío es un conjunto numerable, podemos definir la medida mu que vaya de una sigma álgebra. Puede ser una sigma álgebra arbitraria o todo el conjunto de partes, me da exactamente igual. Lo importante es que vaya de 0 a más infinito. Y aquí, si queremos, incluso nos podemos poner tiquismiqui y podemos añadir el infinito. Si queremos, depende todo del momento. De modo que a cada subconjunto A le vamos a asociar una medida mu su A que va a ser el cardinal del conjunto A. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como la medida contadora. contadora. Esto es un poquito regulero, pero digo, se llama medida contadora cuando el conjunto X no es que sea infinito, es que es un infinito numerable. Si no, el concepto de cardinal empieza a ponerse un poquito más complicado y ahí entra Cantor con toda la artillería pesada, decir, espérate, que hay distintos tipos de infinito. Esto de los cardinales, ¿qué son exactamente? Vamos a tener cuidadito. Pero suponiendo que es numerable, que efectivamente hay una biyección entre este conjunto y los naturales, entonces sí que tenemos realmente esta medida contadora. Lo cual significa que eh, cualquier función medible, f que vaya de nuestro x a... Hemos puesto que tienen que ser de 0 más infinito, la podemos expresar como nuestra f, claro, toma un elemento de x que es numerable, ¿verdad? Entonces cada elemento f de x, en realidad, ¿quién va a ser? La correspondiente biyección que nosotros tomamos, ¿verdad? Que sería ese elemento x sub n en valor absoluto, donde a ver cómo lo ponemos. Siendo
pi, que va de los naturales en x, la biyección tal que asocia a cada elemento n ese elemento x sub n perteneciente a x. Lo cual lo que estamos diciendo nosotros es que esa función medible lo que hace en realidad es coger un elemento, busca cuál es el correspondiente valor medible y a ese le da ese valor absoluto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando queremos estudiar esos conceptos integrales? Que las integrales se han hecho mediante un proceso que no hemos visto, que hemos comentado, que era mediante unas funciones auxiliares que eran funciones simples. Que las funciones simples eran unas sumas de unas características en unos valores concretos. Entonces, con esta medida contadora que tenemos, tendríamos así que, de este modo, si estudiamos las integrales, obtendríamos que la integral en nuestro conjunto x de nuestra f diferencial de mu, ¿cómo lo expresaríamos? Hombre, es que x es una unión de cosas, ¿verdad? Resulta que esto es la integral en una unión para n perteneciente a los naturales de unos elementos x sub n. Y aquí estamos cogiendo otra función f diferencial de mu. Pero claro, resulta que, ¿qué ocurre con esta parte? Que la integral es lineal, por lo tanto yo puedo separar en la suma de estas distintas integrales. Es decir, pues mira, yo tengo aquí una suma que es una serie convergente para n perteneciente a los naturales por linealidad de la integral siempre, de las integrales en cada uno de esos conjuntos individuales x sub n de la f diferencial de mu. Pero la f está definida en un único conjunto, por lo tanto en ese único conjunto tengo una función simple medible que lo que hace es tomar el valor de esa función. Es decir, esto es simplemente una suma para n perteneciente a los naturales de lo que vale la función en ese conjunto, es decir, lo que vale la f en cada punto x sub n. ¿Y cuánto hemos dicho que vale la f en cada punto x o x sub n? Me da exactamente igual porque estamos haciendo esa biyección entre el x o el x sub n. Justamente el valor absoluto del x sub n. Pues ahí tenemos entonces que esto se convierte simplemente en ese sumatorio para n perteneciente a los naturales del valor absoluto de x sub n. Esa es la diferencia de trabajar entonces en los espacios L minúscula p, los espacios de sucesiones. Es decir, de este modo, las versiones análogas de Holder y Minkowski serían, por un lado, hemos dicho que el sumatorio sería la integral, ¿verdad? Para n pertenecientes naturales de nuestros x sub n por y sub n, todo eso sería menor o igual que el sumatorio para n perteneciente a los naturales de valor absoluto de x sub n, todo eso elevado a p y todo eso elevado a 1 partido por p, por nuestro sumatorio para n perteneciente a los naturales de las y sub n elevado a q, todo eso elevado a 1 partido por q. Mientras que por otro lado tendríamos en la parte de Minkowski el sumatorio desde n igual a 1 hasta, bueno, hemos puesto n perteneciente a los naturales, le ponemos siempre así, n perteneciente a los naturales, o desde 1 hasta infinito, lo que más con la GTD, del x sub n más y sub n elevado a p y todo eso elevado a 1 partido por p, menor o igual que la suma para n perteneciente a los naturales de nuestro x sub n elevado a p, todo eso elevado a 1 partido por p, más la suma para n perteneciente a los naturales de nuestro y sub n elevado a p y todo eso elevado a 1 partido por p,
Aquí podemos con 1 menor que p menor que infinito y 1 partido p más 1 partido q igual a 1. Y aquí también con el 1 menor que p menor que infinito. Oye, que se puede generalizar más incluso, porque normalmente el p nos gusta tenerlo incluyendo al 1 e incluyendo al más infinito. La única salvedad es que cuando la p pueda valer 1 o puede valer infinito, el problema está en el infinito, no en el 1. En el 1 está claro. Aquí nos quedaría un sumatorio de los x sub n, a secas. Con el q igual a infinito, ¿qué es eso de elevar a infinito y dividir entre infinito? No, lo que hacemos es que en el caso infinito, estas sumas con estos valores absolutos se reemplazan por el supremo de los elementos correspondientes. Ese es el modo de pasar al infinito. En la parte de funciones con integrales es un poquito más complejo porque no se trabaja con el supremo, sino con lo que se llama el supremo esencial, que lo veremos más adelante creo, que es un comportamiento similar pero en la parte de funciones. ¿Vale? Y con eso tenemos ya todo el comportamiento perfectamente establecido de nuestras desigualdades de Holder y Minkowski. ¿De acuerdo?